La dimensión de la normatividad es la dimensión propiamente de filósofos que se vieron tan afectados o cuestionados. ¿Por qué estuvieron los filósofos de la ciencia obligados a revisar esos modelos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la amabilidad, la generosidad de la acogida y la bienvenida que me han dado. Es un honor para mí venir a impartir este seminario y compartir con ustedes mis ideas sobre Kuhn, y van a ser más que bienvenidas las críticas, los comentarios críticos y el debate, pues eso es la esencia de la filosofía, y en el mejor espíritu kuhniano pues vamos a debatir. Espero que tengamos la oportunidad. Primero voy a hacer una especie de presentación, una introducción, sobre todo hoy que es el primer día, para aquellos que no estén muy familiarizados con la obra de Kuhn, porque justo estamos celebrando los 50 años en estos meses, porque no sé el mes exacto, pero sí sé que se publicó a fines de 1962 el pequeño gran libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Entonces justo estamos cumpliendo 50 años de la publicación de ese pequeño gran libro que yo me atrevería a decir que es el clásico en filosofía, el libro, digamos, el clásico más reciente de la producción que ha habido a nivel mundial en filosofía, en general, y no solo filosofía de la ciencia. Voy a primero retomar algunas ideas que están en el libro, porque eso me quiero referir al impacto que ha tenido el libro y también un poco a los antecedentes que no son muy conocidos de cómo es que Kuhn llegó a escribir La estructura de las revoluciones científicas. Además digamos, de la valoración que tiene el libro de Kuhn y del impacto que tiene, o sea, lo importante es hablar, si les gustan los datos duros, digamos, un indicador muy claro del impacto que ha tenido el libro de Kuhn es que ha vendido más de 1 millón de copias y se ha traducido a 27 idiomas, a 27 lenguas diferentes. Ese dato que tengo de la traducción a 27 idiomas es de 2008, de un libro de John Preston. Me parece que es el dato más reciente de lo que yo he buscado últimamente. Otro indicador del impacto es la cantidad inmanejable de literatura secundaria, de estudios sobre la obra de Kuhn, y el hecho mismo de que términos como paradigma, cambio de paradigma, revolución científica, ciencia normal, son términos que han pasado a formar parte del vocabulario cotidiano, o sea, el vocabulario no solo de las comunidades que estudian el fenómeno científico, sino también forma parte ya del vocabulario de los mismos científicos e incluso del público que no tiene nada que ver con lo académico, el gran público. Ian Hacking, 30 años después de la publicación de La estructura de las revoluciones científicas, con respecto a esas ideas centrales de Kuhn, dice lo siguiente. Esto lo publicó en 1993. Voy a citarlo. Dice: a pesar de todo el ruido y la irritación, el efecto fue excelente, pues ahora existe un sorprendente consenso acerca del poder y la significación de estas ideas. Tan es así, según Hacking, ¿sí? Tan es así que la imagen, la transformación que sufrió la imagen
que se tiene sobre la ciencia a nivel del amplio público, tan es así que incluso ahora el problema es a los estudiantes explicarles por qué el libro por qué la estructura no es un libro obvio, trivial, digamos, que cualquier gente lo podría, digamos, ver claramente que la evolución científica ha sido como la describe. Entonces ahora cuesta mucho trabajo explicarle a los estudiantes el impacto que tuvo, por qué fue novedoso, cómo, en qué sentido cambió la imagen que tenemos de lo que es la empresa científica y su desarrollo. Esto es curioso, y eso ya lo decía Hawking hace 30 años, así es que me imagino que 50 años después todavía es menos claro por qué el libro de Kuhn causó tal conmoción. Por otra parte, si consideramos la obra de Kuhn en perspectiva histórica, existe un hecho que es intrigante, y es que varias de las ideas centrales de Kuhn habían sido anticipadas por autores tan destacados como Pierre Duhem. Pierre Duhem es un físico que escribió un libro excelente sobre filosofía de la física que se publicó en 1906. Entonces es un destacadísimo filósofo de la ciencia, en particular de la física, que fue premonitorio su análisis. O sea, fue un análisis que desde mi punto de vista planteó la agenda de problemas que se fueron discutiendo a lo largo del siglo XX. Obviamente el libro de Kuhn tiene influencia fuerte del libro de Duhem, que además era físico como Kuhn. Otra influencia importante, muy notable en el libro de Kuhn, es la de Alexandre Koyré, historiador de la ciencia. Otro historiador, Emil Meyerson. De Koyré, que toma Kuhn algo que es central en el modelo, la idea de que el desarrollo científico contiene discontinuidades, no es continuo, no es acumulativo. Para Koyré, el desarrollo de la ciencia hacía a través de grandes cosmovisiones que permeaban la manera de ver el mundo científico de una época, y el cambio científico consistía justamente en modificar esas cosmovisiones. Es la idea central de las revoluciones científicas, justamente la idea de discontinuidad, que contra la idea tradicional que dominó hasta los años 60, que el desarrollo científico es progresivo, pero que ese progreso además es continuo y lineal y unidireccional. ¿Qué otras influencias tiene Kuhn que son muy notables? Como ven, voy a ir diciéndoles influencias distintas, de distintas épocas y de gente que trabajaba en disciplinas muy separadas, digamos. Otra influencia es la de Ludwig Fleck, un médico y un sociólogo de la ciencia, que Kuhn, cuyo libro, que se llama La construcción de un hecho científico, hablando sobre la sífilis, cómo socialmente se constituyen los hechos científicos, es algo que Kuhn, digamos, también tiene muy presente en su libro. Sin embargo, Kuhn, cuando leyó a Fleck, no reporta por las notas que él hacía cuando iba leyendo libros, que no fue algo que le sorprendiera mucho, sino que le parecía muy familiar la idea de que el contexto social condiciona, influye fuertemente en lo que los científicos consideran como hechos bien establecidos. Bueno, otra influencia es de otro lado, de otra disciplina, que es la lingüística. Benjamin Ward fue un lingüista, defensor de otra idea central, la de la relatividad lingüística, de cómo el lenguaje que expresa un esquema conceptual, cómo el lenguaje condiciona nuestra manera de percibir el mundo y aquello de lo que hablamos, aquello que identificamos, las categorías o los tipos de objetos que identificamos en un campo de investigación. Esta es una idea de Benjamin Whorf, W-H-O-R-F, Benjamin Whorf. Otra gran influencia del lado de un físico químico, que es Michael Polanyi. Michael Polanyi, en 1958, publicó un libro que se llama Personal Knowledge, conocimiento personal. En ese libro defiende Michael Polanyi
una tesis que ahora se ha retomado, una idea muy central, que apenas en los años 80 los epistemólogos cognitivistas y los neurofisiólogos que se ocupan de la generación del conocimiento han empezado a tomar en cuenta. Es el papel de las emociones en la generación, y no solo en la generación, sino en la evaluación de lo que cuenta como conocimiento. Polanyi es un autor que vale mucho la pena leer, uno lo leyó con mucho cuidado. Es un físico-químico, filósofo de la ciencia, que, digamos, el énfasis del libro de Polanyi tiene muchos énfasis, pero además de hablar de la importancia del conocimiento tácito o del conocimiento implícito incorporado en las prácticas, que interiorizamos al prepararnos en una cierta disciplina, hay un conocimiento tácito o implícito que es fundamental y que incluso no sería lingüísticamente formulable, pero es conocimiento. Entonces el conocimiento tácito o conocimiento implícito es algo que juega un papel importante, y ese conocimiento tácito además acompañado de las pasiones. Polanyi habla de distintos tipos de pasiones gracias a las cuales la ciencia se desarrolla. Una de ellas es la pasión heurística, la pasión de búsqueda, que surge de la curiosidad, del asombro, del deseo de entender, de esa inteligencia deseante, como decía Aristóteles, que somos. Entonces, nace del asombro, del conocimiento, y la empresa científica, que es tantas veces tan frustrante, tan tediosa, tan cansada, que no da los resultados que esperamos, no se mantendría si no hubiera una pasión que la sostiene y que nos mantiene en la línea de investigación buscando una posible solución. Entonces, la pasión heurística, la pasión persuasiva, que también es algo que está muy presente en los procesos de persuasión. Entonces, persuasión no quiere decir, digamos, convencer a como de lugar. La persuasión es un proceso de intercambio de razones, es un proceso dialógico en el que logramos convencer al otro de nuestra posición o resultar convencidos por el otro con base en las razones. Pero es un proceso de intercambio de razones, y es un proceso que puede durar un tiempo para convencer al otro de que mi teoría o mi manera de ver el campo de investigación es mejor. Vamos, eso es un proceso racional en el sentido de que no hay un algoritmo ni una evidencia que sea contundente y definitiva que pruebe algo. Entonces, es un proceso en el que a lo largo del proceso terminamos logrando un nuevo consenso. No se explicarían las grandes controversias y las largas controversias que están muy bien documentadas en la historia de la ciencia si los científicos no tuvieran esta pasión persuasiva. ¿Por qué los científicos tendrían que tener esta pasión de convencer, este deseo de convencer a los sujetos que pertenecen a la comunidad pertinente, o sea, la comunidad epistémica pertinente, la comunidad que sabe del tema, la comunidad de especialistas o de expertos? ¿Por qué tendrían este afán de convencimiento? ¿Por qué no cada uno se queda pensando en su teoría, y por qué no se queda cada uno trabajando por su lado? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos esta pasión? ¿Se les ocurre a ustedes? De psicología, la gente que viene de psicología, esa pasión, este deseo de convencer. ¿Qué nos da el hecho de que logremos convencer a nuestros colegas, a los expertos en el campo, digamos, de convencerlos de nuestra manera, de nuestra teoría, de nuestro enfoque teórico? Pues eso depende del enfoque psicológico. Usted sabe que la psicología tiene varios enfoques. Parece que es un excelente ejemplo para cómo se forman las ciencias, porque es una ciencia nueva. Hay varios paradigmas de estímulo-respuesta, ¿En psicología? Sí, hay varios paradigmas desde los cuales se interpreta el sujeto, la persona o el comportamiento. Entonces, si usted me pregunta, si le preguntara a un psicólogo que fuera psicoanalítico, él le diría que ahí también puede haber mucho de esos impulsos sádicos que una persona puede tener cuando vence al otro, porque
usted cuando también da su versión puede que el otro al aceptarla resulte vencido, ¿verdad? Yo le estoy dando un ejemplo de que depende del psicológico. Podría ser, pero más allá, vamos a suponer que en efecto harían esa explicación. Otra persona diría que pues es el mismo como instinto gregario que tiene el ser humano de llegar a unos consensos, de actuar solidariamente, la psicología social. Mi pregunta es por qué el consenso calificado es importante. Los motivos de cada uno, afán de prestigio, protagonismo, dominación, sadismo, lo que ustedes quieran, pero ¿por qué epistemológicamente, digamos, desde el punto de vista del valor del conocimiento, por qué es importante el convencer a los demás? ¿Por qué es importante lograr un consenso? Yo creo que es importante por esa misma pasión se encamina hacia el conocimiento, es un amor hacia el conocimiento. Y si yo como científico estoy convencido, asumo que mi teoría de pronto me aproxima más a la verdad, lo que quiero es eso, compartir esa verdad. Yo creo que en la comunidad científica ni siquiera es el afán por conocimiento, por prestigio, por reconocimiento. Puede haber todo eso, no lo negamos. No lo negamos porque somos humanos, los científicos son muy humanos y hay todo tipo de motivaciones, desde las más excelsas y más nobles hasta las que pueden ser más mezquinas. Eso lo reconocemos, pero desde el punto de vista del valor del conocimiento, ¿qué me dice un consenso entre expertos? Buenas tardes, de todo. Yo veo de una forma como una seguridad práctica a la hora de cuidarme, o sea, estar en un ejercicio práctico como científico, y ese consenso o esa comunidad científica me otorga eso, seguridad para trabajar. Confianza. La confianza que puedo depositar de manera racional en un enfoque teórico, porque ¿qué es lo que tienen mis colegas? La gente de mi comunidad, los expertos. Lo que tienen, el conocimiento se supone que es un bien público y que el conocimiento lo que tiene es antes que nada un carácter público, no privado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner a disposición de los colegas de mi comunidad cuando hay teorías en pugna, digamos, hay distintos enfoques teóricos en pugna? La evidencia disponible, los argumentos y las razones que tenemos a favor de una teoría, ¿no? Entonces, si los expertos de una comunidad logran aceptar esas razones como buenas razones y validan esa evidencia como evidencia bien recabada y evidencia relevante, entonces tenemos la mejor justificación desde el punto de vista humano, es decir, la mejor justificación humanamente posible para aceptar una teoría. Podemos tener algo más allá que eso, y lo que diría Tucún es, por encima de la comunidad de expertos y de la justificación y las razones que pueden ofrecer, no hay ninguna autoridad más allá que eso. Eso nos permite presumir, ¿verdad? Que como decía el compañero, la búsqueda de la verdad es un motor poderoso. Los científicos tienen la pretensión, esa pasión heurística de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? De cómo son las cosas, ¿sí? Entonces, las distintas, digamos, pasiones que yo les llamaría pasiones epistémicas, pasiones cognitivas, tienen un papel muy importante. Bueno, eso Polanyi lo plantea y lo explica de una manera magistral. Y a la gente que esté interesada en la parte de la psicología del conocimiento les recomiendo muchísimo ese libro. Polanyi no era psicólogo, pero sin embargo la agudeza que tenía para conocer el alma humana y cómo opera toda la parte afectiva, la parte de las emociones y las pasiones, en la búsqueda de conocimiento, es una excelente exposición. Bueno, esto es algo que querés agregar. Pues funciona la pregunta anterior, pero de que era la necesidad de validar la manera de ver el mundo para que, digamos, de alguna manera igual sea científico, no puede ser de carácter solo personal. Sí. Lo que enfatiza mucho Kuhn es que la ciencia no es como el juego de una sola persona, como el solitario que podemos jugarla solo. La ciencia es necesariamente, digamos, hablando de los juegos como Wittgenstein o formas de vida, es necesariamente una actividad colectiva.
Y ahora, no digamos en la época de especialización, bueno, necesariamente lo es, porque ningún sujeto puede dominar todo el conocimiento que existe en un campo. Es una cuestión que se llama ahora la cognición distribuida, que es incapaz en cualquier rama ahorita que ustedes exploren el conocimiento, que un solo sujeto domine todo un campo de investigación. Ni los más grandes de un campo, digo, tienen una idea general, pero casi siempre son especialistas, ¿no? En alguna rama. Bueno, ¿algo más? Estaba pensando en que el conocimiento que se quiere llamar científico necesita una validación por una comunidad científica. En esa medida se cuestiona el concepto de objetividad. ¿De qué? De objetividad de los científicos. Porque entonces si consideramos el conocimiento científico como una creación de lo social finalmente en términos de una validación de una comunidad, empezamos a identificarlo como un asunto aséptico, bajado del cielo, o que nació de forma brillante de un solo cerebro, ese tipo de cosas. Por inspiración divina. ¿Cómo? Por inspiración divina. No, es que un gran astrónomo en mi país, un día estábamos discutiendo en un seminario filósofos y científicos, y él era, bueno, fue un científico duro. Entonces estábamos discutiendo sobre cómo la inconmensurabilidad, y que si el método científico, existía algo como el método científico, la Popper, la Hempel. Entonces dice, eso que dicen los filósofos de verdad es que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Entonces yo dije, bueno, ¿tú cómo describirías cómo es que trabajan? Por inspiración divina, contestó, de verdad, es literal, ¿no? Entonces, algunos dicen que llega la iluminación, ¿no? La inspiración, y como si fuera un gran artista, llegó el momento de eureka, ¿sí? La inspiración suprema. Bueno, ha habido, en este sentido, lo que hay es una línea muy interesante sobre todo para la gente que habla, digamos, analiza el conocimiento desde la dimensión psicológica, sobre el estudio de la creatividad. ¿Qué es lo que impulsa la creatividad? ¿Qué es lo que la motiva? ¿Cómo se explica la creatividad? Y desde gente como Poincaré, por ejemplo, que era matemático, fines del siglo XIX, él decía que la creatividad, que ni los inspiracionistas, los que serían como irracionalistas, que llega a la inspiración, ni tampoco los racionalistas, que decían, no, hay un número limitado de opciones, y lo que hace el artista, el creador, es escoger alguna de ellas, ¿no? Escoge la mejor. Entonces decían, no, hay las dos partes. Está la parte, la creatividad necesita una parte que es racional, deliberativa, que supone conocimiento del campo también, y hay otra parte que sí es, digamos, la parte creativa, que es de inspiración. Pero ahora, ¿cómo se explicaría lo que es la creatividad en ciencia, ya que nos metimos a el asunto? Hay muchas teorías actualmente desde el punto de vista de los cognitivistas y de los psicólogos cognitivistas y los epistemólogos cognitivistas sobre lo que es la creatividad. Bueno, yo me llamo Gabriel Junca. ¿Gabriel? Ahorita sí, ahorita es enfrentado si usted, yo me preguntaba, bueno, este señor que Olanyi, que pues tenía mucha intuición, no sé, con respecto al alma, ¿no? A los sentimientos de las personas. Si hubiera escrito, por ejemplo, a uno de los enfoques ya validados de la psicología, fuera el humanismo, usted ha visto la pirámide de Maslow, sobre las necesidades humanas, el psicoanálisis también tiene su teoría sobre pues, estas pulsiones, y habla de pulsión epistemofílica para decir esa ansia de saber qué tiene el ser humano. Freud la llama pulsión epistemofílica. Yo, en una tesis que precisamente cuando me gradué como psicólogo, expuse ¿se escucha el otro? Expuse una teoría sobre la creatividad, en el sentido de que en psicoanálisis hablan de un desarrollo libidinal, cómo se desarrolla, digamos, un sujeto desde que nace hasta que está adulto, cómo se van desarrollando sus diferentes pulsiones, cómo se van organizando, cómo se van diferenciando y se van llegando a ciertas etapas. Yo creo que ustedes conocen pues la famosa orgánica, ha oído hablar de esas etapas que algunas no me gusta a veces los nombres, lo que no dan mucho que explicar,
no son tan ilustrativas como debieran, porque cuando se habla de la etapa anal habla del control muscular, del dominio que tiene un sujeto sobre sí mismo y cómo se importa, digamos, a sus emociones esta pulsión de dominio. O sea, se quiere dominar a sí mismo. Permíteme que interrumpa un poco. El darle el papel, lo que quiere decir es que el darle un papel en la parte afectiva, de la parte de las emociones, las pasiones, los sentimientos, no quiere decir que la parte racional, cognitiva, deliberativa, esté, digamos, pase a segundo plano. Simplemente que el conocimiento, además de toda esta cuestión deliberativa, la generación y el desarrollo del conocimiento, supone también un impulso, que es el impulso que le da la vida afectiva, ¿no? Sí, a ver, pero sí, breve, porque si no vamos a terminar nunca. Lo que le quiero decir es que ese desarrollo, le puse un ejemplo de la etapa donde el dominio era la función predominante, ¿entiendes? De lo que habla él es que hay un momento en el cual se pasan estas etapas y se llega a una etapa que se llama, y eso lo dijo otro psicólogo que se llama Carl Abraham, donde se superan, digamos, de alguna manera esas pulsiones y esas maneras o esos temas en que está la persona en ese momento desarrollando. En esa etapa se desarrolla lo del dominio, pero se supera. Pero llega una etapa que se llama genital, no fálica, ¿cierto? Y allí es cuando hay posibilidad de la creatividad, porque las pulsiones anteriores, dominio, exhibición, muchas ya se han superado y no son las que predominan. Usted conocerá que hay científicos que le dan predominio a la exhibición. Yo dije esto y se muestra. Sí, no, eso no lo estamos negando. Entonces la creatividad supone, para finalizar, la superación de esas etapas y hay una organización distinta en el sujeto que permite ahora sí, libre de esas fijaciones, digámoslo, poder tranquilamente tener el gusto o acceder a la creatividad como al amor, digamos, propiamente dicho, el conocimiento, la filosofía, pero porque la filosofía es amor, ¿no? Entonces esa evolución marca. Sí, justo la filosofía es una pasión, es la pasión por el saber, justamente. La influencia que tuvo Kuhn directamente de alguien de la psicología es de Piaget, de las etapas del desarrollo cognitivo. Esa fue la influencia que sí tuvo Kuhn y de una manera muy importante. Empezó en Kuhn, Piaget. Aquí el profesor Omar sabe mucho de la influencia de Piaget sobre Kuhn y si quieren después en la discusión podemos abundar. Pero, a ver, haciendo un recuento de las influencias, nos falta la de los filósofos, ¿sí? De la parte de la filosofía, Kuhn tuvo dos influencias importantes. Una es la de Wittgenstein, quien le introdujo Wittgenstein a Kuhn fue Stanley Cavell, le ayudó a entenderlo, un filósofo de Berkeley, famoso, Stanley Cavell. Esa es una influencia importante en Kuhn, donde saca la idea de paradigma como ejemplar paradigmático. Y la otra influencia es de Quine. Quine, aunque Kuhn no lo cite, digamos, mucho o demasiado, la influencia de Quine fue cuando Kuhn, digamos, fue más bien de interacción personal, porque Kuhn fue, cuando terminó la carrera, el doctorado en física, que hizo el doctorado con un físico famoso que más tarde fue premio Nobel, Van Vleck, hizo su tesis doctoral sobre el estado sólido. Entonces, Kuhn era un físico en serio, digamos, un físico practicante que conocía muy bien en una disciplina. Después hizo la incursión en la historia de la ciencia, vamos a ver por qué. Finalmente, digamos, volvió a la filosofía. Volvió, digo yo, que es mi interpretación. Mucha gente dice de científico llegó a la filosofía pasando por la historia, ¿no? De físico a filósofo pasando por la historia. Yo creo que las preocupaciones de Kuhn ya hay bastante evidencia, sobre todo en los textos, en los archivos, donde están sus cartas, sus anotaciones, un montón de material y textos no publicados de Kuhn que dio en conferencias, etc.
sus preocupaciones filosóficas estaban desde que estudió la carrera, o sea, como llaman aquí, de pregrado. Desde que hizo la carrera tenía inquietudes filosóficas y de hecho, estudiando la carrera de física, tomó materias de filosofía, sobre todo de historia de la filosofía. Tomó 2 cursos, uno sobre filosofía griega, Platón y Aristóteles, y también tomó otro curso sobre donde vieron Descartes, Hume, Spinoza y Kant. Y para Kuhn, justamente lo que dice es que Kant fue la revelación, ¿no? O sea, para él fue un gran descubrimiento, esto que hay ciertas estructuras que son constitutivas de lo que percibimos y de cómo describimos el mundo que nos rodea. Entonces, Kant, por eso al final de su vida, porque en 91, en el camino desde la estructura, cuando él relata, un poco hace un recuento de su biografía intelectual, lo que dice es que él es un neokantiano, un kantiano darwinista. O sea, se describe con la influencia fuerte de la evolución de Darwin, por un lado, y reconociendo una deuda fuerte con Kant. Bueno, vamos poco a poco, pero si ustedes, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay alguna idea original en Kuhn? Yo creo que sí hay, y hay varias. Pero ahorita decimos, a ver, la idea de revolución, la intuición de que hay discontinuidades en el desarrollo científico, pues la tomó ¿de quién? De Coelho, ¿no? De historiadores de la ciencia muy pesados en la tradición francesa. Tomó la idea de que hay, digamos, una dimensión social y que el contexto social es importante, de Fleck, de que los hechos tienen en parte una constitución, digamos, social, tiene que haber un reconocimiento social. Tomó, o sea, abrevó de muchas fuentes, desde la psicología, de los historiadores de la ciencia, de los lingüistas como Ward, de filósofos también. Entonces, algunos dirían, es que en Kuhn no hay nada original. Todas las ideas de Quine tomó la crítica a la distinción analítico-sintético, o sea, de que hay enunciados que son simples, meras relaciones de ideas que no agregan información del mundo, y que hay enunciados sintéticos que son los que son ampliativos, que amplían nuestro conocimiento del mundo. Antes, Quine vino a hacer esta crítica de esta distinción entre enunciados analíticos y sintéticos, que es una discusión filosófica compleja, pero lo que Kuhn se dio cuenta es que, y tomó de Quine, es que es cierto que hay enunciados que en un momento dado del desarrollo del conocimiento son ampliativos. Por ejemplo, cuando no se sabía que el oro se disuelve en agua regia, y después pasa a formar parte como de su misma definición. Entonces, como que deja de ser un enunciado sintético, pasa a ser parte de la definición, ¿sí? O el número atómico del oro es 79, etcétera, y pasa a ser parte de la definición cuando en un momento dado fue un descubrimiento empíricamente logrado, pero que es algo que se vuelve tan acentuado o tan, digamos, arraigado y tan bien validado que se pasa a definir algo como de tal manera. Entonces, esta distinción analítico-sintético es verdad que es histórica y es cambiante, pero en cada corte sincrónico hay enunciados que se consideran analíticos y otros sintéticos. En fin, la influencia de Quine en Kuhn fue importante. Cuando Kuhn sacó una beca, le dieron una beca como en la sociedad Harvard de Fellows, ¿no? En la Harvard como junior, como, digamos, un colega de los jóvenes. Entonces esa instancia, una beca de 3 años que les daban descarga, una muy considerable descarga docente, y podían tener toda la libertad de leer de lo que ellos quisieran. Estos 3 años para Kuhn fueron muy importantes en su formación, y fue cuando leyó a la mayor parte de los autores que ahorita les acabo de enumerar. Ahora, otra etapa de Kuhn en que abrevó la filosofía fue durante la Segunda Guerra Mundial. Él terminó la carrera muy rápido de físico, la terminó en 3 años, y estuvo en Europa, en Londres y en París, me parece, pero estuvo en Inglaterra y en Francia, en una oficina de investigación sobre radares, ¿no? Sobre tecnología de radares.
también aprovechó, porque él estaba en la oficina, porque obviamente no estaba en el frente, y entonces como tenía un trabajo que era de investigación, pero que le dejaba tiempo para leer, también empezó a leer mucha filosofía en esos años. Eso antes de meterse al doctorado en física. Incluso le causó, o sea, como estaba tan interesado en los problemas filosóficos, conceptuales que plantea la ciencia, que dudó mucho si meterse al doctorado en física o derivarse a la filosofía. Total que decidió hacer el doctorado en física, lo empezó en 45 el doctorado, lo terminó en 49 cuando obtuvo el grado, pero nunca dejó de lado sus preocupaciones filosóficas. De hecho, tuvo que pedir una autorización especial para llevar más materias filosóficas de las que permitía el programa en el doctorado. Y esto es interesante porque, de hecho, la intuición de Kuhn es que para entender y resolver las inquietudes que tenía sobre el desarrollo científico, lo que tenía que hacer era estudiar historia de la ciencia. Entonces, digamos que la idea, que es discutible, por supuesto, es que Kuhn se metió a la historia de la ciencia justo por sus inquietudes filosóficas. Y cuando le preguntaban a Kuhn qué es lo que él hacía, cómo le llamaba a lo que él hacía, o sea, no le gustaba que dijeran que trabajaba en historia y filosofía de la ciencia, sino que él decía que lo que él hacía era una filosofía histórica de la ciencia. Así le llamaba él a lo que hacía, filosofía histórica de la ciencia. Algunos prefieren llamar que es un historiador filósofo, bueno, ahí depende el acento, pero yo estaría de acuerdo en cómo él mismo bautizó su disciplina como una filosofía histórica. De hecho, inauguró esta manera de hacer filosofía, con un enfoque, con un sustento histórico. No en balde a ese movimiento que Kuhn encabeza en los años 60, que modifica la epistemología y la filosofía de la ciencia, no en balde se le llama el movimiento de los historicistas. Pero no por ser historicistas dejan de ser filósofos. Feyerabend es un filósofo de formación, ¿no? Desde una muy informado de ciencia, pero es un filósofo. Bueno, entonces, ¿tuvo algo de original Kuhn? Creo que sí, en parte. Una de esas ideas creo que es original, es la idea de ciencia normal y el análisis que hace de lo que es la ciencia normal. Desde mi punto de vista es una de las mayores aportaciones, porque ciertamente la idea de revoluciones no es una idea, digamos, original de Kuhn. No es una idea, claro, él la insertó en un modelo de cambio científico mucho más acabado, más integrado, pero es una idea que se venía manejando ya en los historiadores. Esa idea de rupturas o discontinuidades maneja ya Bachelard, por ejemplo, a quien él conoció en los años 50, manejaba la idea de la ruptura epistemológica. Entonces, dentro de la tradición de los historiadores franceses, historiadores de la ciencia, la idea de discontinuidades era una idea más o menos conocida. Lo que pasa es que Kuhn la toma, en el medio anglosajón no se hablaba de rupturas, no se hablaba de revoluciones, pero yo pienso que además Kuhn trabajó mucho más allá de revolución en el modelo que propuso. Pero entonces, aunque fuera verdad que Kuhn no aportó ninguna idea original, de hecho lo que hizo fue lograr integrar ideas que venían de la psicología, de la historia, de la lingüística, de la pedagogía también, de la filosofía, etc. Logra poner todas las lecturas que tuvo desde distintos ángulos y de distintas disciplinas, las supo integrar en un modelo donde cuajó una nueva imagen de lo que es la ciencia y su desarrollo. ¿Sí? Donde además la ciencia se deja de entender, y esto es muy importante, como una serie de productos, como una serie de teorías. La ciencia, a partir de Kuhn, ¿sí?, es antes que nada un proceso, una serie de prácticas que constituyen un proceso de conocimiento, ¿sí?, que las va a dividir en distintas etapas. Pero antes, para entender la ciencia es más importante entender el nivel de las prácticas científicas que el de los productos. Bueno, entonces la ciencia deja de entenderse como un conjunto de productos y se pone atención también en el proceso de producción, digamos, hablando en términos marxistas,
es importante el modo de producción, el proceso de producción, las relaciones entre los científicos, entre las comunidades científicas. Y al destacar la relevancia de lo que es la práctica científica, lo que está haciendo Kuhn es que no solo es importante el contexto de justificación. Antes de Kuhn, antes de los años 60, a pesar de que había dos grandes corrientes, los empiristas lógicos y los racionalistas críticos, digamos la corriente encabezada por Carnap, Neuer, Hans Hahn, Moritz Schlick, etc., todos los positivistas lógicos que después, cuando emigraron por el nazismo, bueno, como cambiaron de nombre y se les llama, a partir de la migración, en la Segunda Guerra Mundial se les llama empiristas lógicos. Pero en realidad, si no nos preocupamos por las etiquetas, el movimiento que surge en el Círculo de Viena, que son los empiristas lógicos, y los popperianos, con los que discutían mucho, que eran en efecto escuelas distintas sobre cómo entender el fenómeno científico, los empiristas, como su nombre lo indica, que privilegiaban, qué procesos de razonamiento privilegiaban, el inductivo, porque si los, digamos, pilares o los ladrillos básicos con los que el entendimiento construye la realidad son enunciados de observación, son los enunciados que están cercanos a la experiencia sensorial, pues entonces para ir de ahí a la construcción del conocimiento el paso es inductivo, de lo particular a lo general. En cambio, para los racionalistas críticos como Popper, lo más importante era, una vez que está formulada una idea general, una hipótesis general, sin importar cómo hayamos llegado a ella, ¿sí? De ahí vamos a ver cómo derivamos consecuencias contrastables y las ponemos a prueba. Entonces, para Popper, la única lógica que sirve para entender y reconstruir lo que es el proceso de justificación es la lógica deductiva, ¿sí? Y para los empiristas es muy importante, digamos, el proceso de confirmación. Ir de los casos favorables, eso nos va dando confianza, nos va aumentando la probabilidad de que una hipótesis general sea verdadera. En efecto, es muy distinto reconstruir el método científico de manera inductiva a reconstruirlo con lógica deductiva. Había diferencias muy importantes entre las dos grandes escuelas sobre la filosofía de la ciencia. Sin embargo, compartían un montón de supuestos comunes. Y como dice Ian Hacking, ¿no? Carnap y Kuhn discutían, Carnap y Popper se peleaban mucho porque estaban de acuerdo en lo básico. Sí, Hacking es muy gracioso, siempre como que tiene frases muy impactantes para decir algo. Si ustedes se fijan, para llegar a desacuerdos muy específicos y poder discutir a fondo con alguien, tenemos que tener una plataforma común considerable. Si no tenemos puntos de base, una plataforma de acuerdo, es que en realidad eso es una discusión o es un diálogo de sordos. Pues estamos entendiendo y sabiendo y identificando dónde están los desacuerdos, o son unos meros diálogos donde yo no estoy entendiendo realmente lo que tú dices, ¿sí? Entonces, Carnap y Kuhn podían discutir con mucho detalle. Carnap y Popper eran enemigos, digamos, muy abiertamente, eran escuelas contrapuestas, porque en el fondo compartían una serie de supuestos sobre lo que es el análisis de la ciencia. Y uno de esos supuestos que compartían es la distinción contexto de justificación, contexto de descubrimiento. Para los filósofos de la ciencia clásicos, hasta la primera mitad del siglo XX, a la filosofía solo le competía el contexto de justificación, es decir, cómo se validan, se justifican, se ponen a prueba las teorías, las hipótesis sobre el mundo a la luz de la evidencia disponible. Cómo se evalúan, cómo se someten, cómo se ponen a prueba y cómo se justifica su aceptación o su rechazo. Ese era el problema central de la filosofía de la ciencia. Y Popper lo dice, el problema de la filosofía de la ciencia es el problema de la contrastación empírica. Contrastación en el sentido de
cómo se pone a prueba contra la experiencia, una teoría o una hipótesis. El contexto de descubrimiento, en cambio, no era competencia de los filósofos. Eso, ¿qué es el contexto de descubrimiento? El contexto de descubrimiento es el proceso por el cual se llega a generar una nueva idea. Y este proceso, como no se puede reconstruir de manera racional, no hay una lógica, para ellos no había una lógica del descubrimiento, es algo que depende de muchísimos factores, y entender lo que es la creatividad o el descubrimiento, o cómo se produce novedad, cómo se hace que algo que no existía venga a la existencia, eso es algo que suponían los filósofos clásicos de la ciencia, que no compete a la filosofía, que se lo dejamos a los psicólogos, a los historiadores, a lo mejor a los biógrafos, ¿no? Porque puede ser algo muy casual y muy anecdótico, como que alguien se estaba quedando dormido y en la chimenea había una estructura hexagonal y se le ocurrió que la estructura del benceno era un hexágono. Como que toda esa parte que tiene que ver con el contexto de descubrimiento, de cómo se genera una nueva idea, eso era parte, era algo que no era racionalmente reconstruible. En cambio, lo que es la justificación, ¿por qué se acepta o se rechaza una hipótesis o una teoría científica? Eso sí lo podemos reconstruir racionalmente. Pero racionalmente era sinónimo de lógicamente. Si algo se puede reconstruir de acuerdo con la lógica, entonces eso es una reconstrucción racional. Si no es lógicamente reconstruible el proceso, entonces eso no es objeto de estudio, digamos, que tenga que ver con la racionalidad y no le compete a la filosofía. Una pregunta, Dale. profesora. Si estoy totalmente de acuerdo con dicha distinción, y me remito más que todo a Popper, posiblemente se puede plantear entre Popper y Kuhn. Si uno lee un Popper mucho más maduro, quizás un Popper de conjeturas, refutaciones, también del 72, de la misma época de la estructura, uno puede observar que si bien Popper puso una reconstrucción racional de su metateoría, también Popper vemos que el afán de Popper de meter elementos externos dentro de su propuesta metateórica, como un desespero también de dar cuenta de que es insuficiente ese contexto de justificación, y apela a la idiosincrasia de los científicos, apela a la fe de los científicos ya para reconstruir, para cómo justificar. ¿En conjeturas y refutaciones? En conjeturas, pero pues son elementos. Cuando Popper, y el conocimiento objetivo también, cuando Popper busca salir al paso y ya lo comienza en la lógica de la investigación científica, cuando Popper comienza a decir en qué modo podemos falsar una teoría, entonces Popper dice que también un elemento intrínseco al campo epistemológico, y es que y apela a la idiosincrasia del científico, a la honestidad del científico en su trabajo, en ese ejercicio, porque también puede recurrir que el científico apela a hipótesis y en ningún momento puede ser la teoría refutada. Entonces Popper, no es que decir que Popper esté en el contexto de descubrimiento, pero Popper uno se ve en apartados que de algo, y también pasa con la base. Ahí hay un buen punto que vale la pena discutir, lo que está diciendo ahorita David. Muchos han dicho que, bueno, en realidad la lógica del descubrimiento, el método de refutación es como una especie de una ética del científico. Porque Popper dice, la regla número 1 es no proteger a ninguna hipótesis, no inmunizarla contra la refutación. No la debemos proteger. Y esa es una cuestión, digamos, es un imperativo de tipo ético, porque hay una honestidad. Yo siempre puedo, y Popper lo reconocía con Dewey. Popper, en realidad, a quien tiene en mente, cuando escribe la lógica de la investigación científica, a quien tiene en mente es a Dewey. Porque Dewey había dicho que el método de refutación no era concluyente, que el método de verificación, por supuesto, no era concluyente, pero tampoco el de refutación. Pero después Popper, 30 años después, va a querer salvar el método de refutación como el único método que realmente me permite tener una confianza racional en mantener una hipótesis mientras no haya sido refutada. Si una hipótesis sobrevive los intentos de refutación, es racional sostenerla, ¿sí? No abandonarla. Pero eso no porque sea verdadera, porque eso no lo podemos saber nunca, simplemente porque hasta ahorita no ha fallado. Pero hay una cuestión de honestidad, pero también hay una cuestión de salvar la objetividad.
Popper dice, los convencionalistas como Duhem y Poincaré tienen toda la razón en que una hipótesis se puede salvar a todo trance, si yo me empeño, haciendo modificaciones en las hipótesis auxiliares. Siempre podemos salvar una hipótesis de la refutación con suficiente ingenio e imaginación, dice, ¿no? Sin embargo, aunque lógicamente ese procedimiento es impecable, dice Popper, pues yo lo que llamaría de ese científico no es que haya pecado de ilógico o de irracional, pero sí de deshonesto. ¿Pero por qué defendía el método de refutación? Porque para Popper era el único método que podía salvar la objetividad del conocimiento. Y por eso dice, yo defiendo una idea, la única manera, dice, de enfrentar a los convencionalistas es tomando la decisión de no ser convencionalista y de defender una idea de conocimiento objetivo, que se acerca paulatinamente a la verdad, aunque no sabemos qué tanto, ¿no? Pero ¿cómo entender el aspecto de que Popper, de alguna otra forma, la justificación de enunciados observacionales depende de lo convencional y lo científico, y él propiamente lo dice y lo expresa? Entonces, ahí voy otra vez. A ver, Popper no es un fundacionista o fundamentista, ¿sí? Fundacionalista no, porque esos son los ayatolas, pero en filosofía se dice fundamentista o fundacionista. Popper no es un fundacionista, ¿de acuerdo? Con respecto a la base empírica, a la aceptación de los enunciados de observación, es convencionalista. Y ahí dice, ahí sí soy convencionalista, pero a nivel de los enunciados de la base empírica. En los que puedo tener más confianza es en los enunciados que pueden lograr lo que decíamos hace rato, el acuerdo intersubjetivo. ¿Sobre qué tipo de enunciados es más fácil lograr el acuerdo intersubjetivo en una comunidad de expertos? Sobre los enunciados más fácilmente contrastables, cuya prueba, digamos, todos fácilmente podemos repetir. Y cualquiera que lo dude, lo pone a prueba, ¿no? Repite el experimento. Entonces dice, los enunciados de observación, Popper sí sabía que los enunciados de observación están cargados de teoría y que los enunciados de observación en un momento dado pueden ser corregibles y los podemos poner otra vez a ver si en efecto hicimos una buena lectura digamos, de la observación, de los datos que obtuvimos, si identificamos bien el hecho que ocurrió. O sea, Popper no cree que la observación, los enunciados de la experiencia sean incorregibles. Muchos empiristas lógicos lo pensaban. Neurath no, ahí hay muchas diferencias. Pero Schlick sí, por ejemplo. Ayer también, ¿no? O sea, había muchos empiristas lógicos que pensaban que los enunciados que hablan de lo directamente dado en la experiencia son enunciados incorregibles, o sea, que no necesitan ulterior prueba. Pero eso es porque no suponían que la mera percepción está cargada de teoría, está cargada de conceptos. O sea, que está condicionado lo que percibimos y lo que identificamos, está condicionado por el esquema conceptual que hemos aprendido, con el cual hemos aprendido a ver el mundo y a categorizarlo. Entonces, Popper no es ningún ingenuo y Popper está consciente de que la observación no es teóricamente neutral. Pero sin embargo, lo que sí está convencido es que el nivel de los enunciados de la base empírica, el acuerdo intersubjetivo, que es el único garante de objetividad que podemos tener, es mucho más fácilmente lograble que el acuerdo con respecto a teorías que están en pugna, con teorías rivales. Entonces, justamente esta noción de objetividad, que es una noción epistémica, no ontológica, entender objetividad, ¿sí? Un enunciado es objetivo cuando logra el acuerdo de los sujetos de la comunidad epistémica pertinente. Cuando lo aceptan, logra el consenso, un consenso calificado, no un consenso de hecho ni impuesto, sino un consenso calificado basado en las buenas razones, en una buena justificación. Entonces, esa es la mejor garantía que tenemos de la objetividad. Esa noción de objetividad viene de Kant. Y la toma Popper en eso, y creo que incluso le da el reconocimiento a Kant. ¿Qué vamos a entender por objetividad? Que las cosas que estamos viendo las cosas como son en sí mismas, que hay hechos el particular desnudo, el hecho bruto ahí, y que todos lo vemos y decimos, el hecho como si tuviera su carnet de identidad. No, los hechos dependen, o sea, para Kant es todo reporte de experiencia, ¿sí? Lo que decimos de los hechos es algo conceptualmente constituido.
depende de cómo el sujeto cognoscente, digamos, procesa la información sensorial, los datos sensoriales. Y eso depende de las formas de la sensibilidad de espacio-tiempo y de las categorías del entendimiento. Es decir, no hay enunciados de observación que no estén conceptualmente constituidos, o sea, que dependan de nuestro esquema conceptual. La diferencia entre Kant y los kantianos posteriores es cuál, que Kant pensaba que había un único esquema conceptual, un esquema de categorías único, y que no había otra manera de construir el mundo de la experiencia para el sujeto, que había una única manera de constituir el mundo de la experiencia. La tabla de categorías era única, ¿sí? Y el espacio y el tiempo solo se podían entender como los entendió Newton. Decíamos que así fuera, que aunque así fuera, lo que dicen algunos críticos de Kuhn, que lo que hizo fue simplemente tomar ideas de distintos autores y ponerlas juntas. La cosa es que integró, poner ideas de campos tan diversos de una manera integral y con eso lograr que cuaje una nueva imagen de lo que es una parte de la cultura fundamental y cada vez más central, que es la ciencia. Bueno, aunque ese solo fuera el mérito de Kuhn, creo que es suficiente mérito. Una característica muy notable que tiene el librito de Kuhn, de menos de 200 cuartillas, es la facilidad con que se lee. Es un libro que realmente no cuesta trabajo leer. O sea, aunque uno no sea filósofo, los legos lo leen y todo el mundo siente que entendió, ¿sí? Lo curioso es cómo ha probado es ser un libro cuya interpretación es tremendamente difícil, porque se presta a muchas interpretaciones distintas, a muchas lecturas diferentes, ha dado lugar a controversias, pero donde hay lecturas opuestas, y eso es lo que es muy curioso de un libro que es real, de hecho es fácil de leer, y sin embargo sea tan difícil de interpretar. Ese es un hecho, ¿sí? Aquí voy a citar a Richard Bernstein. Es un filósofo que sabe hacer puentes muy interesantes entre la filosofía anglosajona y la filosofía continental. Y le recomiendo, digamos, a la gente que está más formada en la tradición anglosajona, la lectura de Richard Bernstein y su interpretación, por ejemplo, de los pragmatistas o de los filósofos epistemólogos franceses, porque es un puente que traduce muy bien a los que estamos más formados en la corriente angloamericana para entender la filosofía continental. Bueno, pero con respecto a Kuhn, dice, con respecto a la estructura, Richard Bernstein dice lo siguiente, lo voy a citar textualmente. Dice, es como si Kuhn hubiera tocado un nervio intelectual muy sensible, y sería difícil nombrar otro libro publicado en las últimas décadas que haya resultado a la vez tan sugerente y provocador para pensadores de casi todas las disciplinas, así como tan persistentemente atacado y criticado, con frecuencia desde perspectivas opuestas. Termina la cita. Y en cuanto a la suerte que ha corrido en la publicación de la estructura de este librito, se le aplica perfectamente la descripción que hiciera William James, uno de los pragmatistas americanos de fines del 19. William James dice, se refiere a las etapas por las que pasa, ¿no?, las etapas en la carrera de una teoría exitosa. Dice James, y creo que se le aplica perfectamente a la teoría del cambio científico que está plasmada en la estructura. Dice, primero, cito textualmente, primero una nueva teoría es atacada como absurda. Luego se admite que es verdadera, pero es obvia e insignificante. Y finalmente se considera tan importante que sus adversarios afirman que ellos mismos la descubrieron. Y yo pienso que en efecto algo muy similar le ocurrió a la teoría de la ciencia, que está en la estructura, porque después de la primera reacción virulenta de sus críticos, ¿sí? Muchos, bueno, fue la comunidad que resultó más conmocionada y como choqueada, por decirlo, fue la comunidad filosófica.
y justamente las críticas más fuertes, que incluso ridiculizaban la posición de Kuhn, vino de parte de los filósofos de la ciencia. Después, autores más moderados comenzaron a reconocer que no solo se trataba de ideas descabelladas, no eran ideas descabelladas, sino que eran ideas para las cuales existía fuerte evidencia, sobre todo evidencia histórica en su favor. Y finalmente encontramos, digamos, el indicador más claro del impacto intelectual que tuvo la estructura, y es el hecho de que la mayor parte de los estudiosos de la ciencia, más destacados en la actualidad, algunos de los cuales fueron duros críticos de Kuhn cuando apareció la estructura, hayan incorporado en sus teorías, en sus modelos del cambio científico, elementos característicos de la concepción kuhniana. Este sería el caso de los modelos propuestos por Lakatos, Imre Lakatos, Stephen Toulmin, Dudley Shapir, Wolfgang Stegmüller, Larry Laudan y Philip Kitcher, por mencionar solo algunos de los más importantes. Me parece que, bueno, a todos son filósofos de la ciencia muy conocidos. Ahora, al referirnos a la estructura, no podemos dejar de señalar que si bien en ella se fragua o cristaliza la primera versión de una concepción alternativa de la ciencia, se trata también de una obra embrionaria que deja sobre la mesa de discusión una buena cantidad de problemas sin resolver, como sucede con toda obra pionera que abre nuevos horizontes. Sin embargo, también tenemos que decir que muchos de esos problemas que se pusieron sobre la mesa eran problemas que antes de Kuhn ni siquiera se habían formulado ni vislumbrado, y muchos otros problemas son problemas con una larga historia, pero que en manos de Kuhn y en el contexto del modelo que propuso recibieron una formulación novedosa o un peso específico diferente. Pero lo más importante, yo creo que todos estos problemas se insertan en una nueva red de conexiones y se abordan desde una perspectiva inédita. Eso es lo que nos permite hablar en términos kuhnianos que la estructura de las revoluciones científicas genera, a su vez, una revolución en el nivel de los estudios de la ciencia. Y me refiero no solo a los estudios filosóficos, sino a los estudios sociales, históricos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, etc. Mucho se ha discutido a qué campo de investigación pertenecen los análisis que ofrece la estructura: a la filosofía, a la historia, a la sociología, a la psicología, a la pedagogía o a la teoría de la evolución. Desde mi punto de vista nunca se va a llegar, digamos, a una respuesta, porque justamente la discusión lo que muestra es que las diversas dimensiones que acabo de mencionar inciden en el modelo de Kuhn. Lo que Kuhn está haciendo es mostrarnos que la ciencia es un fenómeno muy complejo, con muchas dimensiones y con muchas facetas, y que para entender, por ejemplo, los aspectos filosóficos que tienen que ver con la normatividad, tenemos que atender otros aspectos, como lo serían los aspectos psicológicos, los aspectos sociológicos, los aspectos pedagógicos de la transmisión del conocimiento científico, etc. Aquí hay otro punto que es importante tocar y que tiene que ver con la discusión que manteníamos hace rato. Si Kuhn agrega de tantas fuentes, disciplinas que toman a la ciencia como objeto de estudio, pero ellas mismas son disciplinas científicas: la historia, la sociología, la psicología, la pedagogía, la teoría de la evolución. Entonces, ¿dónde está la filosofía? ¿Dónde quedó? ¿Ya se diluyó? ¿Me entienden? Si es poner juntas una serie de tesis sobre lo que es la ciencia, pero es una serie de tesis propuestas por los científicos, ¿por qué la de Kuhn no es meramente otra teoría científica, compleja, que recoge los diversos aspectos de lo que es la empresa científica, pero que finalmente serían aspectos que descubren los mismos científicos? ¿Queda algo de filosófico?
¿Entienden la pregunta? Sí. Yo creo que la respuesta está en el concepto de filosofía, como amor al conocimiento. Entonces, No, por ahí no creo que vaya. Porque cualquiera de esas Porque entonces la ciencia claro, en general es filosofía. exactamente. De acuerdo que la ciencia y la filosofía nacen juntas como la misma actividad. En el siglo VI a.C., ciencia y filosofía no se distinguen. Nacen como una misma actividad. ¿Una actividad de qué? Una actividad de teorización, de dar explicaciones, ¿sí?, de los fenómenos, pero que no apelen a nada trascendente, que sean explicaciones inmanentes a la luz de la razón. Es decir, esa capacidad de teorizar, de proponer interpretaciones para dar cuenta de los fenómenos que nos rodean, digamos, ahí en ese sentido la filosofía y la ciencia nacen juntas. Después se van diversificando las disciplinas y separando, digamos, en el árbol evolutivo del conocimiento, pero el origen es el mismo. ¿Sí? Y no de hecho, hasta el siglo XVII, XVIII, a la física se le llamaba filosofía natural. ¿Sí? Entonces, las distintas ramas del conocimiento se fueron desgajando muy gradualmente del tronco, que era la filosofía. Le queda algo a la filosofía, y sobre todo pensando en el famoso movimiento propuesto por Quine sobre la naturalización de la epistemología. Es decir, ¿qué dice Quine? Dice una tesis muy fuerte en los años 50, muy radical. La epistemología, la teoría del conocimiento, ¿sí?, de hecho, con el desarrollo del conocimiento va a llegar a ser una rama de la psicología. Es decir, se va a reducir la epistemología a una rama de la psicología. Ahorita incluso algunos están pensando que la tesis de Quine se sostiene y cada vez, digamos, como que cobra más fuerza con los desarrollos de los neurofisiólogos que se dedican a la cognición. Nos van a lograr explicar lo que es, digamos, el conocimiento, cómo se genera, cómo se evalúa, los mismos científicos. Entonces los filósofos nos vamos a quedar sin chamba. Hay algo específico, a ver, hay preguntas, hay problemas específicos de la filosofía que no resuelven los científicos naturales, digamos, los científicos que se ocupan de estudiar lo que es la ciencia como fenómeno psicológico, social, etcétera, cultural. ¿Hay algo que le quede propio a la filosofía? Sería la definición de términos. Él se encarga, por ejemplo, de definir qué es un paradigma, cuáles serían las características de lo que se conoce como paradigma. Al científico no le interesa simplemente formular, vivir o utilizar el paradigma. Pero de pronto la filosofía se les deja esa parte de los términos, que es algo que los científicos usan. Aprenden y aplican y usan, pero no cuestionan. En general, cuando uno se entrena como científico practicante, lo que dice, ¿cómo se llama? Oscar. Lo que dice Oscar tiene toda la razón. ¿En qué consiste la formación científica? En un entrenamiento donde uno absorbe las herramientas conceptuales y materiales de un campo de investigación que enseñan a ver cómo se investiga en ese campo. Ahora, y si ustedes le dicen a los científicos, por ejemplo, que no han cuestionado sus términos, que usan ciertos términos en varios sentidos, cuáles son los criterios epistemológicos que utilizan para evaluar. O sea, hay una serie de criterios valorativos en juego en las disciplinas, de hecho. Es decir, criterios de relevancia, ¿qué cuenta como evidencia relevante? ¿Qué cuenta con problemas de legitimidad? ¿Qué cuenta como un problema legítimo o una pregunta con sentido en un campo de investigación? ¿Qué contaría como una buena solución? Ahí hay toda una parte de criterios de valor, de juicios de valor, o sea, de elementos normativos que están de hecho en juego, pero no se cuestionan. ¿Sí? Entonces,
Los científicos, de hecho, aprenden cómo se hace ciencia en su campo, pero no se cuestionan los aspectos normativos con los que operan en su campo. Esa es la dimensión de la normatividad, es la dimensión propiamente filosófica. Entonces son preguntas que los científicos no se hacen, o si se las hacen ya no están actuando como científicos, ya están en el plano de la crítica de su quehacer, ya están en el plano de la reflexión filosófica sobre lo que hacen. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es el campo de los problemas filosóficos? Propiamente es el campo de la normatividad, de las distintas áreas de la cultura, del conocimiento, del arte, de la moral, pero son problemas que tienen que ver con la justificación, con los valores que están en juego, con criterios de evaluación, de aceptación, de rechazo, etc. Entonces, este tipo de preguntas, cuando uno se las hace, ¿cuándo es racional aceptar una teoría? ¿Cuándo es racional rechazarla? Es decir, ¿qué entendemos? Por ejemplo, hay dos ejes en la filosofía. Bueno, no sé qué tan aburrido le resulte esto, pero es un poco para orientarlos. Hay dos grandes ejes de problemas en la filosofía. Digamos, uno es el eje de la racionalidad y otro es el eje del realismo. Son dos grandes como ramas de problemas. Racionalidad, ¿con qué tiene que ver? Con justificación, con valores, con normas, con reglas. Entonces, la pregunta, por las buenas razones, por las buenas justificaciones, por qué valores están en juego, por los objetivos a perseguir, por qué, digamos, cuáles son los objetivos de cierta práctica. Entonces, lo veamos en el campo del conocimiento, o lo veamos en el campo de la acción moral, o lo veamos de la acción política, social y política. Son problemas que tienen que ver con la racionalidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo creer? ¿Sí? Entonces, decía Kant, bueno, hay dos grandes preguntas. ¿Qué debo hacer? Filosofía práctica. ¿Qué debo creer? La filosofía de la razón pura, ¿no? Uno tiene que ver con el conocimiento, otro tiene que ver con la acción inmediata, que están vinculadas, por supuesto, pero analíticamente las podemos distinguir. Entonces, Kant decía, bueno, las dos grandes preguntas de la filosofía son eso: ¿qué debo creer y qué debo hacer? Bueno, ¿cuál es la otra rama? ¿Cuál es la relación de nuestras creencias? La otra gran, digamos, paquete de problemas filosóficos. ¿Cuál es la relación que guardan nuestras creencias, nuestras maneras de ver el mundo y el mundo mismo, y los hechos? ¿Cómo entender lo que es un hecho? ¿Cómo se constituyen los hechos? ¿Qué cuenta como un hecho? ¿Sí? ¿Y cuál es la relación de nuestras descripciones? Bueno, desde los conceptos, las descripciones, las teorías, ¿qué relación tienen el nivel de la representación, como está de moda hablar? Ahora ya no se habla de conceptos, juicios, teorías o sistemas de creencias, ahora se habla de representaciones. Está bien hablar de representaciones, ¿por qué? Porque representaciones abarca mucho más, ¿sí? Hay representaciones de muy distintos tipos, incluso representaciones materiales, maquetas, pictóricas, gráficas, matemáticas. Hay todo tipo de representaciones acerca de algo que no es una representación. Entonces, ¿cuál es la relación y qué hace el hombre? ¿Qué genera el conocimiento? Representaciones de distinto tipo. Entonces, por un lado, tenemos que evaluar qué tan buenas son nuestras representaciones del mundo, lo que se decían las teorías científicas, ¿sí? Y en general cualquier tipo de creencia, qué tan buenas son nuestras representaciones, y luego cuál es la relación entre nuestras representaciones y el mundo, la realidad independiente, aquello que no es representación. Entonces, estas dos, digamos, de manera muy simplificada y esquemática, serían como los dos grandes territorios de problemas que se plantea la filosofía. Pues yo digo que el eje del realismo y el eje de la racionalidad. Ahora, así parece como muy simple. Entonces, ¿por qué el libro de Kuhn causó tal conmoción? Porque desde mi punto de vista, en pocas palabras, las respuestas que ya estaban bastante aceptadas o las teorías más
apoltronadas o atrincheradas filosóficamente en el campo de la filosofía sobre el problema de la racionalidad y el problema del realismo. El problema del realismo va con su eterno acompañante, que es el problema de ¿qué? De la verdad. Entonces, el problema de la justificación y la racionalidad y el problema del realismo, de como que había ya teorías muy estandarizadas. Había discusiones, pero lo que Kuhn vino a hacer con su manera de entender lo que es el mejor conocimiento que disponemos, que es el conocimiento científico, que eso casi nadie lo pone en cuestión, que sean únicos no es el punto, sino que es el conocimiento, el paradigma del mejor conocimiento disponible, pues es el conocimiento científico. Y que el análisis del mejor producto de conocimiento que tenemos, que es la ciencia, haya venido a, digamos, a simbrar los dos grandes ejes de problemas filosóficos, se explica por varias cosas. ¿Cómo es posible que en un libro tan pequeñito se hayan como puesto de cabeza las respuestas que hasta ese momento eran como las más aceptables? En pocas palabras, desde mi punto de vista, hay una idea que va a ser eternamente discutida y que sigue la discusión tan viva como hace 50 años, que es la idea de inconmensurabilidad. Esa idea, ¿por qué vino a poner de cabeza muchas cosas? Hoy vamos a dar ahorita unas, digamos, grandes lineamientos de cómo entender cuál es el problema, no las respuestas, pero cuál es el problema y por qué la idea de inconmensurabilidad vino a causar tal conmoción. Cuando Kuhn propuso la idea de inconmensurabilidad, inmediatamente se le acusó de irracionalista, de que vino a decir que nuestro mejor producto de conocimiento, que es la ciencia, era irracional. Kuhn introdujo la irracionalidad en el campo del conocimiento científico, de la investigación científica. Y también se le acusó de relativista. La acusación de relativismo vamos a dejarla para después. Y también se le acusó de idealista, o sea, antirrealista. O sea, ¿por qué una idea como que se dice en una palabra muy largota, pero cómo pudo causar tanta conmoción? La inconmensurabilidad es un fenómeno, Kuhn dice que es un hecho, algo que se presenta entre concepciones del mundo sucesivas dentro de una misma disciplina, separadas por una revolución científica. ¿En qué consiste entonces la relación que hay entre una manera de ver el mundo y la siguiente? Es de inconmensurabilidad. O sea, la inconmensurabilidad es una relación. ¿Entre qué? Entre maneras de ver el mundo separadas por una revolución. ¿Qué quiere decir que estén separadas por una revolución? ¿Qué implica una revolución? ¿Por qué no hablan ustedes un poco? Porque seguro todos ya leyeron la estructura. O sea, pero sean muy al grano. ¿Por qué? A ver, ¿qué quiere decir? Cuando media una revolución, lo que media, diría Kuhn, es un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que trae consigo un cambio de paradigma? ¿Cambio? ¿De qué? De visión del mundo, sí. Pero entonces hay conceptos muy centrales de una disciplina que ¿qué les pasa? En el significado que tenían anteriormente, sí. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la misma etiqueta, lo que pasa es que adquiere un nuevo significado. Entonces, lo que media, lo que separa una manera de ver el mundo de la siguiente, cuando hay inconmensurabilidad, es que hay un cambio conceptual de cierto tipo. Los conceptos son algo vivo, que están constantemente, digamos, evolucionando. ¿Sí? Tienen periodos de estabilidad, donde más o menos conservan un significado nuclear, pero puede llegar el momento en que el cambio de significado sea un cambio muy fuerte, donde decimos, es la misma etiqueta, pero el concepto que está expresando ese término ya no es el mismo,
porque expresa un significado diferente. Entonces, la clave del modelo de Kuhn está en entender el cambio conceptual que genera inconmensurabilidad. ¿Sí? Fíjense, a ver, hay un cambio de significado que es en los conceptos nucleares de una manera de ver el mundo, que determinan la gestalt, o sea, cómo concebimos nuestro campo de investigación. A ver, ¿esto por qué, dicho así, no nos vamos todavía a meter en la idea de inconmensurabilidad, pero por qué así planteado pudo trastocar el análisis metodológico? Tanto los métodos, digamos, refutacionistas en la línea de Popper, el método de refutación, como los métodos inductivistas de confirmación, después con el tratamiento probabilístico que reciben en manos de Carnap en los años 50, etc. Pero ¿por qué los enfoques deductivistas e inductivistas del famoso método científico, por qué se vieron tan afectados o cuestionados? ¿Por qué estuvieron los filósofos de la ciencia obligados a revisar esos modelos, el de confirmación y el de refutación? ¿Por qué el cambio conceptual tenía que afectarles? ¿En qué sentido? ¿Por qué les afectaba? ¿Y por qué a fin de cuentas esa conmoción iba a plantear el problema de la racionalidad en la ciencia? Porque tanto el método de confirmación en la versión hempeliana, supónganse, como el método de refutación en la versión de Popper, suponen que las teorías que estamos comparando se pueden formular en un mismo lenguaje. ¿Sí? Es decir, no media un cambio conceptual, no media un cambio de significado entre ellas. Son teorías rivales, pero asumen que el conjunto de conceptos, el campo semántico, que comparten el mismo cambio semántico, que sus conceptos centrales no cambien de significado. Afirman cosas distintas sobre el mundo, pero con base en la misma estructura conceptual. ¿Sí? Por eso podríamos traducir todo lo que se dice en una teoría, lo podemos traducir a la otra. Todo lo que podemos afirmar del mundo en una de las teorías lo podemos afirmar en la otra. ¿Por qué? Porque comparten el mismo lenguaje. El lenguaje es el mismo. Lo que Kuhn está viniendo a decir es que en realidad hay un cambio de lenguaje, porque hay un cambio de significado de los conceptos básicos. Y lo que está diciendo Kuhn es que no todos los lenguajes tienen el mismo poder expresivo. No es algo del otro mundo lo que está diciendo Kuhn con la tesis de inconmensurabilidad. Es algo que dicen los antropólogos, los sociólogos, los niños lo entienden perfectamente. Lo están viviendo cuando se topa uno con una cultura distinta o con una cultura muy distante en el tiempo. Los historiadores de la ciencia, por ejemplo, cuando uno se topa con Aristóteles y trata de entender la mecánica de Aristóteles, le parece que lo que decía Aristóteles eran cosas muy absurdas, así como no solo era un mal físico, no solo había no sabido nada de mecánica, sino que decía cosas muy absurdas y descabelladas. Entonces dice, ¿la culpa de quién será? ¿De Aristóteles o mía? Pues la culpa debe ser mía. Estoy leyendo a Aristóteles anacrónicamente. Estoy leyendo a Aristóteles, los conceptos básicos de la física de Aristóteles con el significado que tienen los términos después de Newton. ¿Cómo iba a entender Kuhn la idea de movimiento para Aristóteles si no había entendido su metafísica? Porque la física de Aristóteles no se entiende sin su metafísica. Entonces Kuhn, venía de la ciencia, era físico, tuvo que meterse en el mundo aristotélico. Su recomendación es: hay que meterse en la cabeza del otro, en su contexto, en su mundo, para poder darles el significado que tenían las palabras en esa época, en ese contexto. Entonces, lo que hay que hacer es una reconstrucción, en el caso de una concepción científica que ya nos queda muy lejana en el tiempo, lo que hay que hacer es reconstruir un campo semántico, un campo de significados que ya no existe ahora. ¿Qué trabajo tan difícil reconstruir
una serie de significados que tenían los términos entonces que ya no tienen ahora. Un momentito, a ver si Daniel. Bueno, tengo adelantándome también a posibles. ¿Cómo? A ver, Adelantándome a posibles ¿Sí? cosas que se puedan afirmar sobre el inconmensurable. Y si hablan un poquito más de paso por tanto rapidísimo. Adelantándome sobre el aspecto de la inconmensurabilidad y A ver, más despacito. adelantándome sobre aspectos de la inconmensurabilidad y de igual manera sobre lo que usted acaba de denunciar, profesora. Primero mi pregunta es cómo se reconstruye ese aspecto semántico que usted acaba de denunciar, porque si hemos leído en la postdata ve bueno, en una postdata en artículos posteriores concretamente por ejemplo, lo poco plausible, bueno, que es la traducción de Quine, el momento de la traducción o el momento de la interpretación, y él propone como un estilo de aprendizaje que yo lo podría hacer análogo a esa reconstrucción que usted ha enunciado, profesora. Y otra pregunta encaminada que usted... A ver, vamos para primero. Bueno. ¿Sí? Es esta pregunta compleja, porque en el caso de un antropólogo que tiene interacción con la comunidad a la que él no pertenece, porque Kuhn dice, da dos vías. No es la traducción. La traducción es lo primero que uno intenta, pero a veces la traducción no es suficiente para entenderse con los otros, ¿no? Entonces lo que hay es aprendizaje del lenguaje, es volverse bilingüe, aprender el otro lenguaje en la interacción con los sujetos de la otra comunidad, de la otra manera de ver el mundo. Entonces, dice, uno se vuelve bilingüe, y es una cuestión de aprendizaje. El problema, por ejemplo, es más duro con entender concepciones científicas que ya no son vigentes ahorita, que ya incluso sus defensores ya desaparecieron. ¿Sí? Esa es la pregunta que estoy haciendo, ¿cómo están haciendo? Entonces, lo que se hace es un trabajo que luego Kuhn dice, bueno, ahora le llaman hermenéutica. Bueno, sí, yo lo que estoy proponiendo es la hermenéutica, o sea, proponer hipótesis interpretativas, dotar de un significado a los términos de tal manera que con ese significado se vuelve coherente el discurso. Las afirmaciones que me parecían absurdas y sin sentido, al dotarlas de ese nuevo significado, cobra sentido y se vuelve el discurso coherente. Incluso lo que yo en un principio pensaba que había entendido, no lo había entendido. ¿Sí? ¿Qué cambio, por ejemplo, hay en la idea de movimiento? ¿Qué era movimiento para Aristóteles? Paso de un estado a otro. Un cambio de estado. Eso es movimiento. El crecimiento es movimiento. ¿Sí? El paso de salud a enfermedad para Aristóteles era movimiento. No, para nosotros solo es cambio de posición. Hay cambio de posición, no hubo movimiento. No, para cualquier cambio de estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa de Newton para acá? ¿Qué es el movimiento? ¿Es un cambio de estado? ¿Qué es el movimiento en Newton? Es un estado. Cuando dice Newton, ¿no? La ley, cuando un cuerpo en el estado de reposo o estado muy uniforme, la primera ley. Entonces, se dice en dos frases. En Aristóteles, movimiento es cambio de estado. Para Newton, movimiento es un estado. Bueno, eso es un concepto distinto de movimiento y nos da otra manera de entender la mecánica. La idea de vacío, por ejemplo, desde Aristóteles hasta la Edad Media, la idea de vacío era un sinsentido, era como decir círculo cuadrado. Era algo sin sentido. La idea de vacío era, porque donde había espacio había materia, eran coextensos espacio y materia. No podía haber espacio sin materia. Entonces, ¿cómo lo explicaban los científicos, los físicos anteriores a Newton? El horror vacío. La naturaleza le tiene horror al vacío, huye del vacío. Bueno, había muchos tipos de explicaciones, pero conceptos que son centrales en Newton, por ejemplo, de Newton, y que se entienden de una manera que a todos nos parece ahora muy clara. Bueno, hubo un cambio conceptual ahí que del paso de Aristóteles a Newton, pasando por sus sucesivos, ¿no? Desde Copérnico, Galileo, Kepler y Newton,
ahí hay un cambio en la manera de ver el mundo muy fuerte. ¿Y qué es lo más revelador del asunto? Que los conceptos centrales de las dos mecánicas son distintos conceptos. Se conservan los términos, pero el significado que están expresando es otro. Hablamos de movimiento en Aristóteles y movimiento en Newton, pero son expresan dos conceptos diferentes. Por ejemplo, el concepto de tiempo, pero para Popper, en la teoría de Einstein, lo que hace es tener un mayor valor empírico, que tiene mayor poder de explicación, la teoría einsteiniana, ¿cierto? Que la de Newton. Pero parece ser que hay una, ¿cómo se llama lo opuesto en común? La aproximación. Sí, tú dirías que esa es una gran discusión lo que estás planteando. Si en efecto lo que pasa es que la mecánica newtoniana es una aproximación que vale cuando los valores de la velocidad, digamos, son muy bajos, no nada que ver cercanos a la de la luz, sino son valores relativamente de la velocidad muy bajos, entonces vale Newton. Y dirían algunos, en sentido estricto, Newton estaba equivocado, pero para hacer los cálculos usamos a Newton porque es mucho más sencillo. No tenemos que suponer, es despreciable el cambio de masa en función de la velocidad del cuerpo o de la partícula. Aquí hay físicos que nos pueden explicar eso muchísimo mejor que yo. Entonces, pero es una discusión si es una aproximación o es una teoría, digamos, es donde hubo un cambio de concepto. Que hubo un cambio de paradigma. Un cambio de concepto. Hubo un cambio de paradigma. Aumentó la teoría. El campo de aplicación. Ajá. Sí, bueno, hay lecturas diferentes sobre ese tipo de cambio. Queda subsumida una en la otra o no la puede subsumir porque medio un cambio conceptual y hay inconmensurabilidad y no es que una absorba a la otra, que quede subsumida. No hay un progreso ahí acumulativo, sino que lo que hubo fue una ruptura, vino otra teoría que tiene mayor alcance, pero que en sentido estricto, Newton no es un caso límite de Einstein, ¿me explico? Son teorías diferentes. David, ¿querías hacer otra pregunta? Sí, profesor. Pero no te contesté la primera, no te convenció. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo hermenéutico de proponer hipótesis interpretativas hasta que hagas coherente las afirmaciones de un texto. ¿Qué es lo que tuvo que hacer ahí Kuhn para entender a Aristóteles? Entender toda la cosmovisión aristotélica, su metafísica, porque si no, no entendía su física.